Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sí, señora. Sí, señora. Inicio la charla de hoy. Pedimos el favor que todos tienen sus micrófonos para que pueda fluir la charla. Buenas tardes para todos los que nos acompañan hoy en este encuentro. Les damos la bienvenida a la charla Estrategias laborales en ocasión de la emergencia por el COVID. En este espacio podremos conocer qué tipo de acciones pueden emprender los empresarios para proteger a sus empleados en tiempos de crisis. Este evento se realiza en alianza con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Confama y Uribe Henao Abogados. Hoy nos acompaña David Lopera. David es abogado especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social de la Universidad del Norte. Cuenta con 12 años de experiencia en firmas de abogados y empresas del sector. Como les decía inicialmente, para el buen desarrollo de la actividad, les recomendamos permanecer con sus micrófonos y cámaras apagadas. El icono debe estar en color rojo durante toda la sesión. Les pedimos el favor de no hacer interrupciones y asegurar el buen desarrollo de la conferencia. Si tienen algunas preguntas, les solicitamos anotarlas y dispondremos de un tiempo al final de la sesión para poder responderlas. Si por algún motivo esas preguntas no alcanzan a ser respondidas, les brindaremos un correo electrónico en este chat para poder resolverlas. Esta charla tendrá una duración de 1 hora y esperamos que sea de buen provecho para ustedes. Le doy entonces la palabra a David. Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por asistir. Espero que estén pasándola bien en su aislamiento obligatorio en sus casas y que todo esté al día en sus planes. Bueno, como bien lo dijo María Adelaida, en esta conferencia vamos a hablar acerca de unas estrategias laborales para enfrentar estos tiempos. Por favor, los que estén, pongan su micrófono en silencio, gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de unas estrategias laborales a implementar en estos tiempos, pero antes de entrar en materia como tal, quería hacerles una breve descripción de lo que nos encontramos o el escenario en que nos encontramos en este momento. Va a ser muy rápido esta descripción, pero sencillamente es para que entendamos el contexto jurídico en el que estamos, y es que actualmente en Colombia hay un estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional que va hasta el 30 de mayo, y adicionalmente hay un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional que va hasta el 17 de abril inicialmente. No sabemos si esto se va a extender. ¿Por qué hablo o por qué menciono este contexto en el que estamos? Porque básicamente la importancia de tener en cuenta este tipo de situaciones o estado en el que nos encontramos es que el Gobierno Nacional, en vista de esto, ha emitido una serie de normatividades, una serie de normas que no estaban en su momento digamos, en la legislación porque no se había presentado la situación. En ese sentido, y la más importante de todas, me parece pues que el más nos ha afectado tanto empleadores como trabajadores, es la orden de aislamiento preventivo obligatorio y transporte doméstico aéreo que está vigente, como todos bien saben, hasta el 13 de abril a las 0 horas de ese día, con algunas excepciones establecidas en la norma, que más adelante, si es del caso, las trataremos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta porque este marco es lo que nos ha dado la situación actual, lo que nos ha dado el tener que acudir a estrategias y el tener que acudir a mecanismos como los cuales vamos a ver el día de hoy, que son, digamos, mecanismos
que si bien estaba en la legislación laboral, que tenemos un código que viene de 1950, ha tenido el ministerio que actuar y trabajar bastante en estos últimos días, porque además del gobierno, con esta orden de aislamiento, el Ministerio del Trabajo ha emitido básicamente unas 6 circulares, ha emitido 4 decretos, 4 resoluciones, 3 conceptos sobre fuerza mayor, en fin, y puedo seguir. Pero en conclusión, y la idea de este escenario es no hablar de la normatividad como tal, no llenarlo de códigos, de artículos, de todo lo que ha hecho las autoridades laborales en el país, sino que entrar en materia básicamente para ver los mecanismos recomendados por el Ministerio del Trabajo. Antes de entrar a revisar cada uno de estos, es importante que lo que ha querido el gobierno, lo que ha querido transmitir el ministro del Trabajo, es, y como lo decía María Adelaida al principio de la exposición, la protección del empleo. ¿Okay? Lo que tenemos que tener en cuenta, lo que queremos o debemos considerar en lo posible y las recomendaciones dadas por la OIT, porque digamos que esto es un tema que ha tenido incidencia mundial, no solamente en Colombia está pasando. La OIT ha dado recomendaciones a los países y a los empleadores para que tengan mecanismos recomendados para proteger el trabajo. ¿Ok? En esa medida, entrando ya en cada uno de los mecanismos, yo creo que es importante ver como primer mecanismo el trabajo en casa. Trabajo en casa es, como el nombre lo dice, el trabajo remoto. Es para las funciones y para las, digamos, las personas cuyo cargo se permita, cuya función desarrollada se pueda realizar en casa. Por ejemplo, nosotros los abogados estamos en casa hace unas 2-3 semanas aproximadamente, son funciones que se permiten, es enviar a trabajo remoto a su personal. La diferencia con el teletrabajo, y entrando en materia con este directamente, es que el trabajo en casa, por recomendación del Ministerio del Trabajo, le permite a los empleadores el omitir los requisitos legales que están establecidos para el teletrabajo. ¿Cuáles son esos requisitos? A grosso modo, que haya una visita previa de la ARL, que haya un puesto de trabajo mínimo establecido, que haya unas condiciones de luz, unas condiciones de internet, etcétera, etcétera. Entonces, como medida de contingencia, se otorgó la posibilidad del trabajo en casa para los empleadores y trabajadores, en el sentido que se puede optar por esta medida rápida, obviamente, como lo dije, para los cargos y funciones que tengan evidentemente la posibilidad de hacerse bajo esta modalidad. Pasando al teletrabajo, pues para las personas que se hayan pactado previamente o que ya estén funcionando, cuando yo entiendo funcionando, entiendo que hay en el reglamento interno un capítulo dedicado al teletrabajo, que hay unas reglas en los contratos o una política de teletrabajo, y hay personal que ya está trabajando en esa modalidad. También es viable y recomendado por el ministerio utilizar este mecanismo. Otro mecanismo permitido es el de permisos remunerados. Digamos, como el nombre lo dice, bajo una norma del Código Laboral se permite a las personas estar recibiendo su salario sin trabajar. Entonces, las empresas que puedan ser de pronto garantistas y puedan tener esta modalidad porque tienen los medios económicos para hacerlo, también está permitido en la legislación que se mande a las personas a la casa y que éstas devenguen su salario. Aquí tenemos que tener en cuenta lo importante de todo esto, y es la búsqueda del aislamiento. Pues lo que se quiere con todo esto, además de proteger a las empresas y los trabajadores, es que se garantice de alguna u otra forma el aislamiento, y se hace estando en casa y, si es posible, pagando el salario. Permiso por grave calamidad doméstica, digamos que es un permiso que se otorga, aquí hay que desarrollarlo a fondo, en el sentido que puede darse la posibilidad, como el nombre lo dice, que un trabajador tenga una calamidad doméstica en estos tiempos, llevándolo al ejemplo, llevando lo que hemos visto estos días. Por ejemplo, un trabajador que tenga un familiar que esté enfermo, requiera un cuidado o que requiera una atención, digamos, de primera necesidad, una persona que tenga un acompañamiento para su familiar. Lo que la ley entiende por permiso por grave calamidad doméstica es que la persona puede ausentarse del trabajo con un permiso remunerado. Entonces puede darse la situación en que uno de nuestros trabajadores tenga que ser enviado a su domicilio para poder cuidar o atender la calamidad que se presente, porque lo que ha entendido la jurisprudencia es que la calamidad doméstica es aquella situación que no permite o no, digamos,
no le permite al trabajador estar en su trabajo, sino que requiere su presencia obligatoria en su domicilio, en su lugar de familia. Vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas. Esta es una medida que en gran número se ha venido implementando por las empresas. Esta es una medida que, digamos, tenía unos requisitos antes de esta contingencia, y era que en el caso de las colectivas se diera un aviso o un preaviso mínimo de 15 días, pero el Ministerio del Trabajo ha permitido que se haga por lo menos con un preaviso de un día y que se envíe a vacaciones colectivas anticipadas o acumuladas a personas que, digamos, estén prestando el servicio y no tengamos cómo acudir a enviarlos al aislamiento. Aquí es importante tener en cuenta que estas vacaciones son una medida que se ha considerado viable para muchas empresas porque existen empresas que van provisionando mes a mes este gasto o este costo, y ya está en la nómina la posibilidad de ir pagando las vacaciones que se han ido generando mes a mes. Hay casos de vacaciones anticipadas, hay casos de personas que todavía no se ha generado su derecho porque pues no han cumplido el año, pero evidentemente lo que se quiere de la mano, como lo dije ahorita con el aislamiento, se puede anticipar vacaciones e inclusive se puede pues tomar días que no se han causado. Muchos de los clientes han preguntado estos días, ¿y qué voy a hacer después del 13? Hasta ahora no sabemos si se va a extender, hasta ahora no sabemos qué va a pasar más adelante con esta medida, pero es importante tener en cuenta que si es del caso, si es necesario, o si vemos que de pronto estamos un poco apretados, podemos seguir anticipando vacaciones. El ideal no es hacer todo, no es anticipar todo el número de días, porque también se quiere contar con un número de días de vacaciones para garantizar el descanso, ya que la finalidad de las vacaciones como tal es permitir que las personas tengan un descanso en el cual se eviten accidentes por acumulación de trabajo, en el cual se eviten situaciones que no queremos desear. Pero estamos, como lo dije ahorita, en una situación particular y especial, en un estado que no se haya presentado antes. El ministro del Trabajo hace 3 días en una alocución para la revista Semana mencionó que no estaba preparado el país y no estaba preparado él para esta situación, que él tenía 26 días de haber, digamos, asumido el rol como ministro del Trabajo, y que evidentemente, como les dije ahorita, en este cúmulo de normas que se ha venido emitiendo, nos han dado herramientas para poder actuar. Jornadas flexibles. Esta me parece que es una figura importante y no debemos descartarla porque, como lo dije ahorita, hay un decreto de aislamiento obligatorio en este momento, pero hay unas actividades exceptuadas como actividades de la salud, como el abastecimiento de bienes primarios como medicamentos, como alimentos, como la producción de semillas, como la recolección de semillas, como el transporte digamos, de estas semillas o comercialización de alimentos de primera necesidad, actividades de mantenimiento, bueno, muchas actividades que están definidas en ese decreto gubernamental que definió que hay ciertas situaciones que para que en vista de que el país no se pare, están exceptuadas del aislamiento obligatorio y se permite la circulación. Entonces, la finalidad de las jornadas flexibles, o cuando el ministerio habló de esta figura, es tratar de en lo posible designar o asignar unas jornadas para que se eviten aglomeraciones en mayor medida en las empresas, es decir, que se den turnos para que los trabajos no se crucen tanto, para que los trabajadores en ese momento no tuvieran que tener el problema del transporte masivo. Ahora pues está un poco más limitado el tema, pero la idea es evitar esas aglomeraciones en mayor medida y ojalá menos de 50 personas como lo recomienda el gobierno, y ojalá que se tomen medidas de evitar aglomeraciones con cercanía de menos de 2 metros. Porque sí, hay empresas que siguen trabajando, hay empresas que para garantizar el abastecimiento y la alimentación y la salud y el transporte inclusive siguen funcionando. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de situaciones en las jornadas flexibles que se puedan definir en la compañía, dependiendo obviamente las situaciones. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que es importante tener en cuenta que cada caso es particular, que cada caso tiene que revisarse, digamos, al detalle, que no se puede generalizar todas las medidas para cada uno de las empresas y de las industrias, porque evidentemente hay situaciones que no son similares en todos los casos, pero que en algunos casos pueden coincidir, pero es importante que tengamos eso en cuenta. Sobre todo con las medidas que a continuación les voy a mostrar,
porque también puede suceder que yo les haya leído todas estas medidas y ustedes digan, no, bueno, ¿y ahora qué? Estas medidas no me funcionan, estas medidas en lo posible no tienen de pronto alguna utilidad para mí, y en ese sentido nosotros hemos preparado otras alternativas. Cuando se dice que hemos preparado, aquí quiero otra vez parafrasearme cuando dije que tenemos un código de 1950, digamos que son situaciones que ya estaban previstas en la legislación laboral. Sin hablarles de la norma, sin hablarles de los artículos que lo permiten, para no tener que entrar tan al detalle, lo que queremos mostrar en este momento es si las alternativas recomendadas por el Ministerio del Trabajo no podemos traerlas a la realidad de nuestra compañía, a la realidad de nuestra empresa, y tenemos que aplicar situaciones que nos permitan subsistir, porque evidentemente la preocupación más grande de las personas y las empresas estas semanas ha sido cómo voy a pagar la próxima quincena, cómo voy a asumir las obligaciones para algunos casos, o qué puedo hacer porque sí puedo pagarlo, pero qué puedo hacer para garantizar el aislamiento. Entonces, me parece que una de las medidas importantes que debemos tener en cuenta, que no se ha hablado mucho, lo que veo que más se habla, lo que más se habla, digamos, en la prensa o en los noticieros, unas dos últimas que ahorita les voy a explicar, pero una que me parece que es importante y que no tenemos que descartar, yendo desde lo más amplio hasta lo más riguroso, siendo lo más amplio las primeras que les voy a mencionar. Me parece que la reducción de la jornada y el salario bajo la figura de la revisión de los contratos, digamos que finalmente el trabajo digamos, está regulado por un contrato de trabajo y es una relación contractual que puede ser revisada entre las partes. El Código Sustantivo del Trabajo no es ajeno a esto y básicamente definió la posibilidad de que las partes en conjunto, de mutuo acuerdo, concientizando a las partes, explicando, pues, digamos, todo el panorama en el cual nos encontramos, que para nadie es un secreto, que todo el panorama que está explicado en todas las decisiones que ya les expliqué al principio, en todas las, digamos, esos estados de emergencia y excepción, se podría, de mutuo acuerdo entre las partes, pactar una reducción a la jornada y al salario. Entonces, esto es importante porque digamos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, casos como el salario mínimo. A mí me parece que es importante que hay que establecer, si hay personas que se establece una jornada de medio tiempo, es una de las pocas situaciones en las cuales se puede vengar un salario menos del mínimo, para tenerlo en cuenta. No es el escenario ideal porque también queremos que las personas tengan un ingreso, por lo menos para proteger, pues, a las personas y a la economía. Debe considerarse esta situación. O, por ejemplo, se puede establecer como política de la compañía para personas que vengan más de 4 salarios, se establezca para estos casos no tocarlos del salario mínimo, devenguen por lo menos el 30% menos, el 20% menos, una reducción del salario. Como he visto en algunas empresas que se ha realizado, es que se hace una reducción momentánea y que se va a asumir más adelante en la diferencia que se dejó de pagar cuando la situación económica también se estabilice. También es otra opción que veo viable y que tenemos que obviamente tener en cuenta el que se haya pactado de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador y que quede claro, pues, que paulatinamente cuándo se va a hacer, cuándo se va a realizar y cuando salgamos de este estado de emergencia que evidentemente nos está afectando. Esto también, pues, puede funcionar para empresas que siguen funcionando, valga la redundancia, que siguen operando bajo las excepciones que mencioné ahorita, el decreto de aislamiento obligatorio. Una medida que también está funcionando o que ha tenido vigencia en nuestra legislación es la suspensión de actividades hasta por 120 días. Y hago una salvedad, y es que este tipo de suspensión del contrato requiere la autorización previa del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema con este? El problema con este es ese mundo burocrático que hay que, digamos, recurrir o recorrer para poder llegar hasta lo querido, que es la resolución de aprobación de la suspensión. Entonces, es una medida que sí está vigente, es una medida que puede darse y se puede solicitar por causales económicas o causales ajenas que no permitan de pronto el funcionamiento correcto o normal de la compañía, y que lo que hace el empleador es solicitar al Ministerio del Trabajo una autorización para suspender actividades hasta por un plazo de 120 días o básicamente 4 meses.
el Ministerio del Trabajo está funcionando de una manera particular. Más adelante les voy a explicar en otros puntos que les voy a tocar cómo podemos tener contacto con esta entidad, porque pues digamos en toda esa lluvia de normatividades, ellos han dado unas opciones para poder interactuar entre los ciudadanos o entre los usuarios y el ministerio. Más adelante les explico cómo se puede hacer uso de esas modalidades. Otra, digamos, opción que he visto y que se ha aplicado en algunas empresas clientes es la compensación en otro día hábil. ¿A qué quiero decir con esto? Que si hay una suspensión de las actividades por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, se pacte que más adelante, en los días que no trabajaron, la persona cubra de forma paulatina, cumpla con supliendo esos días, compensando esos días que para la norma o el código no serían tenidos como trabajo suplementario, pero es importante pues obviamente también tener en cuenta no excederse en lo posible si se va a realizar en la jornada, ojalá que no pase 10 horas la jornada diaria si se va a establecer esta compensación, pero me parece que es importante porque también la empresa quiere de pronto, si quiere tener la opción de que más adelante las personas salgan y más adelante compensen este tiempo, me parece una medida importante y que tampoco ha sido mirada. Me parece que ha sido un poco abandonada, pero el código así lo permite. ¿Por qué tenemos en cuenta esta compensación? Porque en nuestro código laboral establece unos días festivos que están determinados ya anualmente. En Colombia tenemos unos 30, 25 días festivos y que nuestra legislación dice, bueno, perfecto, días festivos que no sean o días en los cuales no se presta el trabajo distintos a estos festivos y se lleva una suspensión del contrato de trabajo de mutuo acuerdo, puede darse esta compensación. Dos modalidades que restan, digamos, han sido las más sonoras, han sido las que más movimiento y digamos, resonancia han tenido, evidentemente por lo que es, por los efectos que esto conlleva. Vamos a entrar entonces a la licencia primero no remunerada. Esta licencia no remunerada tiene unas particularidades. Y básicamente las particularidades que se han visto y se ha determinado es que en lo posible y lo preferido es que debe venir de la voluntad del trabajador. ¿Okay? Esto no quiere decir que no se pueda establecer, esto no quiere decir que sea ilegal, porque el Ministerio del Trabajo emitió un concepto indicando que básicamente lo que censura es la coacción del empleador al trabajador para que él tome una licencia no remunerada, pero esto no quiere decir que no se pueda tomar. ¿Por qué? Bien es sabido que el Ministerio del Trabajo no puede declarar derechos. El Ministerio del Trabajo lo único que hace es velar pues, por el cumplimiento de la normatividad, pero no es una entidad que puede declarar dentro de sus funciones administrativas derechos y no puede estar por encima de la ley. ¿Por qué lo digo? Porque la ley establece la licencia no remunerada como una de las causales para suspender el contrato. Entonces, ya entrando en materia de lo que nos interesa, la suspensión del contrato por licencia no remunerada, ¿qué genera? Evidentemente, esto conlleva principalmente para el trabajador la no prestación de servicio y para el empleador el no pago del salario. Entonces, cuando estamos en una situación como estas, del no pago del salario, como lo que queremos es proteger a las personas, ser realistas, ser, digamos, conscientes que también tienen gastos, nuestra recomendación ha sido básicamente, y la cual se las damos a ustedes, es optar por diferentes modalidades que permitan tener un ingreso a la persona. ¿Cuáles son estas modalidades? Porque así lo hemos hecho. Adelantar el pago de la prima de servicios a 30 de marzo, por ejemplo. Es una recomendación que se puede hacer, obviamente, dejando de claridad que se lleva a cabo por esta contingencia. Otra opción es establecer una bonificación extralegal pagada por el empleador. Ojalá pactada por escrito, ojalá una bonificación acordada que no sea constitutiva de salario, sobre la cual no tengamos que pagar aportes a la seguridad social, en la cual se garantice por lo menos algún ingreso de la persona, el 70% de su salario, el 50% por algún valor que le permita subsistir. Otra modalidad que tenemos que tener en cuenta básicamente es esta nueva forma de retiro parcial de cesantías definida por el gobierno hace unos días, en la cual se establece que si hay personas que su ingreso se ha visto reducido, ellos pueden solicitar una certificación laboral de su empleador indicando que su ingreso se ha visto reducido, el retiro parcial de las cesantías. Entonces, eso es importante porque estas modalidades nos permiten tener un plan de contingencia ante esta opción, porque evidentemente cuando uno se sienta con una persona,
lo primero que le va a preguntar, ¿usted me va a suspender el contrato? ¿De qué voy a vivir? Entonces, es importante tener en cuenta y sobre todo para, digamos, cerrar esa parte de que si se puede aplicar o no, de que sí se puede hacer si no viene el trabajo, siempre y cuando se haya hecho de mutuo acuerdo de las partes. Si uno se sienta con las personas, uno explica la situación financiera, explica lo que está pasando, explica que evidentemente pues no va a haber cómo establecer o cumplir con las obligaciones y lo que se quiere es que haya empresa que continúe y lo que se quiere es que continúe el trabajo si la empresa puede continuar. Entonces, es una licencia que no está prohibida por el ministerio porque se puede haber dado a entender eso con un concepto que dio recientemente, pero básicamente lo que se quiere es que ojalá que no esté coaccionada por parte de los empleadores. ¿Por qué lo digo y por qué es importante? Porque básicamente cuando ocurren estas situaciones de suspensión del contrato de trabajo, cuando hay un mutuo acuerdo entre las partes, esto reduce evidentemente los riesgos de que sea discutido más adelante ante un juez el consentimiento que el trabajador expresó o dio mediante el acuerdo que él dio o que otorgó a las personas. Entonces, es una opción que consideramos una práctica sana y con mucho cuidado, pues si se establece, como lo dije, con mutuo acuerdo, puede ser viable con las opciones de remuneración distintas a las que le acabo de mencionar. Otra consecuencia que tenemos que tener en cuenta cuando se suspende el contrato por la licencia no remunerada es el pago de aportes a la seguridad social. Esto me lo han preguntado mucho y es muy importante que lo consideremos, sobre todo porque solamente existe la obligación de pagar aportes en salud y en pensión. Aportes a la ARL y a la caja de compensación no tienen que hacerse porque evidentemente no hay un servicio que se está prestando, no hay una contingencia que cubrir y no hay, digamos, que aportes para fiscales que realizar. En cuanto a los aportes a salud y pensión, lo que establece la norma básicamente es clara en un decreto del 2016, dijo que en salud solamente debería pagarse el porcentaje correspondiente al empleador, el 8.5% que asume un empleador. Pero nuestra recomendación, y así es también dada por el Ministerio del Trabajo en un concepto de hace una semana, ojalá se pague el 100% y que el 4% que asume el empleador sea más adelante y de forma paulatina descontado por el trabajador. Esto tiene una sencilla lógica. Lo que sucede es que, como ustedes bien saben, cuando uno paga aportes a la seguridad social, hay un porcentaje que asume el empleador y hay un porcentaje que asume el trabajador. Pero como no hay salario, no hay de dónde descontar ese porcentaje. La recomendación es pague el completo, pague, digamos, el 12.5%. Esto se recomienda porque puede tener contingencias a futuro. Por ejemplo, una licencia de maternidad, cuando la legislación es clara que la licencia de maternidad requiere para su cobertura en la cotización total durante todo el periodo de gestación. O pague el 100% porque puede haber, digamos, solamente reconocimiento de las prestaciones asistenciales más no económicas, por ejemplo, una incapacidad. Entonces, para evitar esas situaciones, tratemos de, en lo posible, tras de que ya estamos reduciendo el ingreso de la persona, por lo menos asumir, si es posible, el 100% de salud. En cuanto al porcentaje de pensiones, solo existe un antecedente y es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se emitió en el caso de una huelga. Esta situación suspendió un contrato de trabajo y lo que recomendó la Corte Constitucional, perdón, no fue la Corte Suprema, dijo, por lo menos garantícese el porcentaje completo. Esto es el 16%, el 12% que le corresponde al empleador y el 4% que le corresponde al trabajador. Entonces, esto también lo vemos que le asiste sentido porque básicamente si se paga el 100% de la cotización, no se va a ver afectada la historia laboral de la persona, lo cual también pues, es una situación de importancia para los trabajadores. La última medida o alternativa adicional, que también ha tenido mucha resonancia, sobre todo porque hemos visto pronunciamientos del Ministerio del Trabajo, más precisamente en unos conceptos, es la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito que posibilite la ejecución. Ustedes disculpen la definición tan larga, pero tengo que ir parte por parte y la idea es que podamos entenderlo bien para comprender, obviamente, como lo dije ahorita, si en nuestro caso particular aplica. Y aquí tenemos que entender básicamente qué se define o la legislación colombiana que entiende por fuerza mayor o caso fortuito. Solo el antecedente que tenemos es normativo y jurisprudencial, pero básicamente lo que se entiende por fuerza mayor es una situación que no se ha podido prever
o sea que es imprevisible, una situación que es irresistible, o sea que suceda lo que suceda no se puede evitar por parte de quien la sufre, que sea temporal, es decir, que no sea indefinido, sino que debe ser pasajero la situación, y que sea inimputable, que es inimputable que la culpa de la situación no se pueda, no se le dé o no sea de quien la alega. Entonces, si nosotros definimos este concepto y vemos, yo considero en lo personal que para unas situaciones sí estamos en fuerza mayor. ¿Por qué? Porque se imposibilita la ejecución. Eso es lo que dice la norma. La fuerza mayor es una situación que imposibilita la ejecución del contrato de trabajo, que básicamente es la obligación que tienen los trabajadores de prestar sus servicios. Evidentemente, aquí quiero hacer varias salvedades, y es que hay que tener en cuenta, como lo dije al principio, que hay un decreto de aislamiento obligatorio que tiene unas excepciones. Entonces, yo creo que esto cobra aún más fuerza si no estamos dentro de estas excepciones. Por eso reitero una vez más que tenemos que tener en cuenta que hay casos particulares y que evidentemente acudir a esta opción representa un riesgo o puede representar un riesgo para la compañía. ¿Por qué? Porque esta es una decisión unilateral. Es decir, esta es una decisión que se toma por parte de los empleadores, es una decisión que se notifica al trabajador, en la práctica es así, y posteriormente se notifica a la inspección de trabajo del domicilio de la empresa. No requiere autorización previa, como puede haber pensado muchas personas. Sencillamente la función legal, y así está definido desde 1990, del Ministerio del Trabajo en esta situación, es la comprobación de la situación, la verificación. Explico, ellos pueden, esto puede estar sujeto a una futura comprobación o verificación del ministerio. ¿Qué ha dicho el ministerio al respecto? Que ellos no van a dirimir si hay o no fuerza mayor en este caso, y que esto será, vía concepto lo ha indicado, será competencia de los jueces de la República. Entonces, ¿qué puede entender uno por esta situación si el ministerio está diciendo esto? Que más adelante, muy seguramente, dentro de los riesgos que les mencioné ahorita, pueden venir demandas por parte de los trabajadores o inclusive por parte de los sindicatos, porque ya lo hemos visto, o acciones de tutela en la cual se busque la ilegalidad de la suspensión. ¿Bajo qué argumento considero yo podrían hacerlo? Que no hay fuerza mayor, o que la fuerza mayor alegada no existía, o que no imposibilitaba la ejecución. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cada caso particular, cada situación que se vaya a argumentar tiene que estar bien sustentada, porque si bien no está sujeto a autorización, sí a comprobación. Y como tenemos estos riesgos que pueden llegar a presentarse, en los cuales se quiera buscar la ilegalidad de la suspensión, lo cual traería como consecuencia tener que pagar, digamos, básicamente los salarios dejados de percibir, es importante considerar que esto, si se va a hacer, se haga en debida forma y después de un estudio pormenorizado, porque hay unos riesgos que supone. Otra consecuencia que genera la suspensión por fuerza mayor y también la licencia no remunerada que suspende el contrato es que, en cuanto a las prestaciones sociales, solamente tienen que pagarse la prima de servicio, no habría lugar a pagar la cesantía de los intereses, ni tampoco el tiempo para vacaciones. Entonces, este tipo de consecuencias es muy importante que la tengamos clara. Es muy importante que todo lo que le acaba de manifestar en cuanto a aportes a seguridad social, en cuanto al tiempo por el cual se va a conceder, se deje por escrito, ya sea por licencia no remunerada o por fuerza mayor, en un documento en el cual quede claras las reglas del juego, para que el trabajador más adelante no vaya a decir: no, a mí me engañaron, esto era más tiempo, esto no, se excedieron en lo que habían propuesto. Entonces, nuestra recomendación es, para una práctica sana, dependiendo por la opción que se tome, es que se haga en debida forma, plasmándolo, ojalá en un acta, si es la licencia no remunerada, y ojalá se haga un acta de reintegro cuando la persona vuelva. Lo menciono porque en el caso de fuerza mayor, cuando se termina la situación de fuerza mayor, tenemos la obligación como empleadores de notificar a los trabajadores cuándo deben presentarse. Entonces, son prácticas sanas, muy, digamos, de mucho cuidado, con mucho bisturí laboral, como dijo un profesor que tuve hace muchos años, pero que pueden ejercerse y pueden llevarse a cabo en nuestro país. Hay que tener en cuenta otros puntos y otras situaciones. Aquí lo primero que les menciono es cómo funciona el Ministerio del Trabajo en estos días. Me parece importante mencionárselo porque ha tenido unas particularidades. La primera, que suspendió sus términos. La segunda particularidad, que no está actuando de forma presencial,
pero sí está haciéndolo de forma virtual, vía telefónica o vía correo electrónico. Esto es importante, sobre todo porque emitieron una resolución en la cual dijeron vamos a actuar de forma preferente, es decir, vamos a ejercer un poder preferente en cuanto a que las solicitudes de suspensión del contrato de hasta 120 días o despidos colectivos, que también es otra causal que más adelante les voy a mencionar, que sigue vigente la forma de terminaciones, va a ser resuelta única y exclusivamente en la central de Bogotá. Eso mediante una resolución del poder preferente que definieron y que establecieron. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en una coyuntura en la cual cualquier situación o cualquier decisión que se haga tiene un mensaje político de trasfondo. Por ejemplo, ¿por qué lo menciono? Porque hace poco también estableció mediante una circular del Ministerio una nueva figura denominada fiscalización laboral rigurosa, sobre todas las decisiones que se tomen en el marco de la emergencia que está presentándose en este momento. Y no es un canto a la bandera, porque ya observamos hace una semana que se inició una fiscalización laboral rigurosa a una empresa conocida de café, fue de Vox Populi en el gremio, fue una fiscalización laboral en la cual esta empresa había dado aplicación a la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, y el ministerio mediante un acta y una resolución le indicó a la empresa que los invitaba básicamente a que cesaran o subsanaran esta situación y dieran o acogieran las medidas que les mencioné ahorita, las recomendadas por el ministerio: la jornada flexible, las vacaciones anticipadas, el permiso remunerado, el teletrabajo, el trabajo en casa. Esas medidas que les mencioné, lo que dice el ministerio: suspenda esta fuerza mayor y aplique las medidas recomendadas por nuestra parte. Esto genera mucha confusión porque unos 5 o 6 días después emitieron un concepto jurídico en el que dijeron: no, nosotros no vamos a dirimir si hay fuerza mayor o no, y como les dije ahorita, esto le corresponderá a los jueces de la República. Entonces, yo creo que esa investigación seguramente va a finalizar solamente con esa resolución de notificación, porque ellos están diciendo que no van a dirimir en concordancia con la ley si hay fuerza mayor o no, ellos solamente la van a comprobar. Otros puntos a tener en cuenta e importantes, me parece, sobre todo, muchas empresas se han visto sometidas a fiscalizaciones o vigilancias por parte de la OGPP. Esta entidad el día de ayer emitió una resolución suspendiendo términos. No son muy claras las explicaciones de la resolución, pero entendemos que suspenden los procesos de fiscalización y de determinación de obligaciones, lo cual yo entiendo que son todas las actividades que ellos realizan con los empleadores. El Consejo Superior de la Judicatura ha emitido unos acuerdos recientemente en el cual suspendió los términos hasta el 12 de abril. Esto tiene mucha injerencia, sobre todo si tenemos algún proceso ordinario laboral en curso. Entonces, hasta el 12 de abril, si nos notificamos antes de la entrada en vigencia de esto, de alguna demanda, la notificación de la misma podrá hacerse hasta ahora. Después del 12 de abril, no sabemos si esto se va a prorrogar, y todas las audiencias que estaban programadas en este lapso han sido suspendidas, porque pues no están funcionando en debida forma, solamente para garantizar el habeas corpus y las acciones de tutela y las altas cortes. Entendemos que la Corte Constitucional ha sesionado por primera vez en la historia, salió noticia estos días, de forma virtual. Otro punto importante es Migración Colombia suspendió términos de vigencia. Esto tiene trascendencia si tenemos extranjeros contratados en la empresa, porque suspendió términos de vigencia para los permisos PEP de los venezolanos, para los salvoconductos de salida. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque los salvoconductos de salida tienen una vigencia de 30 días y suspendió esos términos de 30 días porque hay personas que no pueden, digamos, salir del país. Suspendió los términos de los permisos para otras actividades. Entonces, en estos momentos, esos permisos, como tienen unos días mínimos de permanencia, que son 90 días, prorrogables a otros 90, están suspendidos. Entonces, es importante porque, pues, evidentemente podemos tener algún extranjero que se haya quedado en el país o haya estado bajo el aislamiento obligatorio y no haya podido salir. Pues podemos transmitir el mensaje de tranquilidad de que Migración Colombia básicamente suspendió esas vigencias. Aprendices SENA, en cuanto a esto, el SENA no ha sido ajeno a emitir normatividades recientes en vista de la situación que se está presentando. Ellos han emitido circulares en las cuales básicamente en esas circulares han definido
que los aprendices tienen que acogerse a las decisiones que toma la empresa. Pero lo que no mencionaron me extrañó porque pues hay un acuerdo del SENA del 2005, si no estoy mal, que establece que los contratos con los aprendices SENA pueden suspenderse por fuerza mayor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, lo que sucede, la consecuencia natural de esta suspensión es que no se paga el apoyo y el sostenimiento. Esto no obsta para que ustedes como empresa puedan definir una política de pagar o seguirlo pagando y solamente habría que pagar el aporte a la EPS o en salud. Un punto importante me parece que tenemos que tener en cuenta es que básicamente en cuanto a las personas que tienen derecho a acceder al auxilio de transporte, si en los casos en los que básicamente la persona está teletrabajando o está trabajando en casa, si tiene derecho a acceder al auxilio de transporte porque devenga hasta 2 salarios, hay lugar a descontar, digamos, este auxilio. Es una medida fuerte, es una medida trascendental, porque hay personas que, como bien sabemos, se ajustan con esto. Hay personas que se arreglan con este auxilio de transporte, pero legalmente estamos avalados para poder descontarlo en el caso de personas que sigan trabajando y no haya implicado sus funciones movilización. Dotación. En cuanto a esto, hay un concepto reciente, es de enero, no es de antes de esta contingencia, pero se ha vuelto a recordar por parte del Ministerio del Trabajo, en que si es del caso y no alcanzamos a entregarlo el 30 de abril, podría entregarse. Lo que quiere, o lo que garantiza, porque la norma, digamos que no dice, evidentemente, que no se puede hacer, y lo que quiere el Ministerio es que se garantice que por lo menos se dé con una diferencia de 4 meses. Entonces, es importante que si nos vemos apretados de aquí al 30 de abril, tengamos esa posibilidad bajo una posición del Ministerio del Trabajo que permitió ser laxa con los empleadores. Este es un punto que me han preguntado mucho y es si las terminaciones de contratos de trabajo siguen vigentes. Sí, siguen vigentes, pero tenemos que tener en cuenta varios puntos y tenemos que tener en cuenta varias situaciones. ¿En qué sentido? En que si es un despido sin justa causa en Colombia, y eso estaba desde antes de la contingencia, hay unos límites para proceder con el despido sin justa causa para no incurrir en el despido colectivo. Entonces, si estamos dentro de esos rangos establecidos, pues evidentemente no vamos a tener problemas. Si estamos ante una terminación de justa causa, me ha pasado que estas 2 semanas hay trabajadores que han sido sometidos a procedimientos disciplinarios, han tenido que, pues, obviamente, enfrentarlos, a defenderse bajo el debido proceso establecido en cada empresa y se ha llegado a tomar decisiones con justa causa. Me parece que tenemos que tener en cuenta que esta situación también tiene que continuar vigente porque las obligaciones laborales están en curso. Otra terminación que me ha preguntado mucho es la terminación en periodo de prueba. Yo considero que esa terminación, si lo definimos por escrito, si estamos dentro del tiempo determinado, debemos hacer uso o podemos hacer uso de este tipo de terminación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que es una facultad legal que tenemos y que podríamos hacer uso de este tipo de situaciones. Entonces, lo que viene, que es el mecanismo de protección al cesante, va de la mano cuando se llega a dar la terminación de un contrato. ¿Por qué lo menciono? Porque básicamente este mecanismo protege a quien haya quedado cesante. Quien queda cesante, quien se ha quedado sin trabajo, y básicamente establece unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Y que no aplica para todo el mundo, sino para trabajadores que vengan hasta 4 salarios mínimos. Estos beneficios son básicamente un aporte de salud y pensión equivalente a un salario mínimo, una transferencia única de hasta 2 salarios diferible en 3 meses, y la cuota monetaria a la cual venían accediendo las personas también se garantiza. Obviamente esto no es automático, esto es un mecanismo en el cual las personas tienen que postularse. Las cajas de compensación como Confama entiendo que han adaptado una plataforma, una virtual, una parte en su página web en la cual se indique o en la cual se mencione básicamente cómo deben postularse las personas, qué deben aportar, que es, la norma lo dice, un certificado en el cual se indique que han quedado cesantes por parte de su empleador o que no reciben ingresos si es independiente, y ahí se pueden postular. Entonces, vuelvo e insisto, no es que sea automático, no es que sea algo que aplique de inmediato, pero es una figura que aplica para el cesante.
siempre y cuando la persona tenga ese certificado, si es empleado de su empleador, si es independiente, que dejó de recibir. Como última medida y como recomendación adicional para tener en cuenta, nosotros básicamente recomendamos establecer protocolos de atención a la contingencia. ¿Por qué? Porque como el mismo ministro lo dijo, nadie estaba preparado para esto, las empresas tampoco. Entonces, yo sugeriría que en compañía con las áreas de seguridad y salud del trabajo de nuestra empresa, establezcamos protocolos porque puede suceder que un trabajador se infecte la enfermedad COVID-19. Entonces, es importante que tengamos en cuenta o que haya sospecha o que esté de pronto en su casa esperando el resultado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el protocolo, sobre todo de atención de estos casos, sobre todo de acompañamiento constante. Me parece que es importante que la empresa esté en continuo seguimiento de trabajadores que hayan podido tener viajes recientes, que hayan podido tener contacto, o si bien ya estamos en una fase en la que el virus, la enfermedad está en Colombia, entre nosotros, que haya podido tener de pronto síntomas y que podamos definir si la persona está en casa de manera o como política empresarial, si es necesario, si todavía no está incapacitado, seguir pagando el salario mientras está en cuarentena. Entendemos que la cuarentena se da por 14 días. O si ya está incapacitado, tramitamos de debida forma con las entidades de seguridad social, llámese DPS, la debida incapacidad. Hay que tener en cuenta en este punto, a mí me parece que es importante, que como hay empresas que siguen operando bajo las excepciones del aislamiento, ojalá, y hay una circular del Ministerio de Salud, ojalá para las empresas, sobre todo que tengan domicilios o tengamos de pronto que hacer entregas de nuestros productos, así no nos dediquemos al domicilio, garanticemos la entrega de elementos de protección personal, protocolos de limpieza y situaciones que nos permitan, digamos, demostrar que la empresa hizo todo lo posible para proteger a sus trabajadores durante esta situación. Porque se me ocurre que más adelante puede llegarse la situación engorrosa en la que un trabajador en el desarrollo de sus funciones adquiere la enfermedad y alegue, esto puede ser tenido, pues, obviamente, si está dentro de sus funciones como una enfermedad laboral, habrá que reportarlo a la ARL, pero no se me escapa porque ha pasado que puedan alegar una culpa patronal a futuro, buscando una indemnización plena de perjuicios en la cual se trate de obtener, digamos, como lo dije, la indemnización por perjuicios materiales o morales por digamos, la situación que han venido enfrentando. Entonces, bueno, insisto, es muy importante si tenemos trabajadores que todavía están vinculados y prestando sus servicios de forma normal, por las excepciones que tenemos, ojalá tengamos un protocolo que podamos definir de acompañamiento y seguimiento, o si tenemos a todos nuestros trabajadores en trabajo en casa o trabajo remoto, hacer constante seguimiento digamos, de su estado de salud para que podamos, en debida forma, como lo recomendó el Ministerio del Trabajo, como lo recomendó el Ministerio de Salud, ojalá reportar las situaciones que se presentan. Básicamente este es el panorama, como lo dije, para concluir y entrar a la fase de preguntas. Yo creo que hay herramientas que están definidas en la legislación. Ahí, si bien nuestro código, insisto, viene de hace muchos años, tenemos la capacidad de responder ante estas situaciones y hay que tener mucha conciencia. Mi recomendación básicamente es, si tenemos que acudir a situaciones en las cuales tengamos que tener acuerdos con los trabajadores, ojalá sentarnos, explicar la situación real de la empresa y llegar a acuerdos que nos permitan subsistir a la compañía y al trabajo, porque vuelvo e insisto, lo que quiere la OIT, lo que quiere el presidente, lo que quiere el ministro Custodio es garantizar la continuidad y la protección de los trabajos. No sé si María Adelaida quiere abrir el espacio de preguntas o... Muchas gracias. Tenemos una pregunta, nos dice DT Humano, buenas tardes. ¿Cómo se puede realizar una notificación de vencimiento de contrato si los trabajadores están en la casa y los correos certificados, como es 472, no están prestando el servicio habitualmente? Claro que sí. Eso tiene dos aristas y es que yo creo que lo que hay que hacer en esta medida, si no tenemos cómo enviar por correo certificado, si finalmente la empresa no tiene cómo hacer llegar básicamente la notificación, optemos por dos opciones, como acabo de mencionar, valga la redundancia, enviar por correo electrónico, ojalá con firma digital si la tenemos, o un correo certificado de confirmación de lectura, o enviar por los medios digitales
que podamos optar en este momento, ya sea por, digamos, en una de estas redes de conversaciones, o si es posible que la persona se le envíe el documento y devuelva pues la confirmación o un correo en el cual se tenga un formulario que lo diligencie, que lo recibió. O sea, buscar la forma en la cual tengamos cómo comprobar la notificación. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente, pues como lo mencioné ahorita, las formas de determinación siguen vigentes. Esa es otra pregunta que nos han venido realizando. Y básicamente esa pregunta nos ha surgido y es que las terminaciones siguen vigentes. O sea, si se dio un preaviso de terminación, a nuestra manera de verlo, pues si el contrato va a finalizar en este periodo, pues debe darse la terminación. Gracias, David. Antes de continuar con las preguntas, quiero regalar un enlace web en el que pueden calificar el evento, por favor. Bueno, seguimos con Andrés Felipe Ochoa. ¿El periodo de suspensión por licencia no remunerada afecta el tiempo de base para el cálculo de la indemnización de un contrato a término indefinido? No, no afecta. No la afecta y en ese sentido, cuando se vaya a calcular, pues el tiempo se tiene efectivamente como si se hubiera prestado. Otra pregunta de Andrés Felipe. ¿Es obligatorio para el trabajador aceptar la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo? No, digamos que no, la idea no es que se vea como obligatorio, sino que se vea si está dentro de sus funciones, si está obviamente posible realizarlo como una medida de aislamiento, porque lo que queremos es cumplir ese decreto presidencial que nos ordena el aislamiento obligatorio a todas las personas a nivel nacional. Entonces, bajo ese entendido y so pena de no incurrir, si no estás en las excepciones, dentro de en una violación a ese decreto, y lo cual te puede conllevar una multa pecuniaria. Y he visto en ciudades ahora que inclusive se ha puesto un pico y cédula para actividades de compra de mercado y bancarias. Y yo creería que bajo ese contexto se podría conversar con el trabajador para que él tome esa modalidad. Gracias, David. Otra pregunta. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prima de servicios cuando se presentó suspensión? Sí, esa es una pregunta que me hicieron estos días. Evidentemente se va a venir reducido el salario, el promedio, porque ustedes saben que se hace un promedio semestral y si hay una suspensión, pues evidentemente como no hay salario, va a haber una reducción en el cálculo. Otra pregunta de Simón. Así como se puede realizar un adelanto de las vacaciones, ¿se podría hacer un adelanto de las cesantías futuras? ¿De las, perdón? De las cesantías futuras. Si la persona, sí, los únicos escenarios en los cuales se puede hacer uso de las cesantías por el decreto emitido en estos días por el Ministerio del Trabajo es cuando hay una reducción en el ingreso de la persona. Entonces, si acudimos a una figura como la suspensión del contrato por fuerza mayor o licencia no remunerada, se entiende que aquí ha habido una reducción del ingreso, porque no hay salario que se pague y por ende sí sería viable que la persona pueda, con una certificación laboral en la cual se demuestre que se redujeron los ingresos, él solicite esto a su fondo de cesantías. Nos pregunta Natalia Zuluaga si las empleadas en estado de gestación deben tener un trato diferente al resto de los. Yo lo mencioné ahorita en la presentación, en el sentido, en cuanto a los aportes a seguridad social, si vamos a acudir a una de estas figuras de suspensión del contrato en el cual solamente hay que pagar aportes a seguridad social en salud y pensión, mi recomendación sobre estas personas, sobre todo sobre estas, es que si no se puede hacer sobre el total de las personas, es que por lo menos en este caso se pague el 100% del aporte a la seguridad social, porque la norma es clara y ha habido problemas en que cuando se quiere acceder a la licencia de maternidad, tiene que haberse pagado todo el aporte a salud durante el periodo de gestación. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué puede pasar si una empresa termina contratos de trabajo por la contingencia y después que pase esta se vuelvan a vincular a la empresa? ¿Pueden existir multas y seguimientos del Ministerio de Trabajo? Sí, claro, claro que puede haber multas y seguimientos si se dio o se generó algún incumplimiento
con las actividades que realizó la empresa. Obviamente hay que tener en cuenta, como lo dije ahora, que va a haber una fiscalización rigurosa en el desarrollo de las actividades o cualquier decisión que se tome durante este periodo de contingencia. En cuanto a las terminaciones, si se hacen de debida forma, como lo dije ahora, pues si hay una justa causa, no hay ningún problema. Si está debidamente comprobada y demostrada, con un debido proceso previo. Si se hace sin justa causa, siempre y cuando pues, no excedamos el límite de despido colectivo en un periodo que ya por todos es conocido de 6 meses. En cuanto a la recontratación, yo pensaría, y lo que la práctica sana y lo que siempre se ha recomendado en estos casos, es que se trate por lo menos de dar una espera de una semana o 2 semanas, si no se quiere que haya una continuidad laboral y que sea un mismo contrato. Esa sería básicamente la situación. ¿Es viable pagarle a empleados que ganan un salario mínimo legal vigente la mitad o una porción menor? En los únicos casos en los cuales se puede, digamos, remunerar a una persona con menos de salario mínimo es cuando se establece una reducción de la jornada o trabajo de medio tiempo. En ese sentido, la recomendación sería, si tenemos situaciones de este tipo o tenemos trabajadores que por lo menos si no podemos generar un ahorro con esos trabajadores, como lo dije ahorita, ojalá que si se va a hacer una reducción, ojalá que sea con salarios superiores de 4 o 5 salarios. Si tenemos que acudir solamente porque nada más tenemos estas personas o porque no tenemos más gente con un salario superior, sí se podría, pues obviamente, pactar si se reduce la jornada, obviamente de mutuo acuerdo, a medio tiempo. Las indemnizaciones en ningún caso se afectan por la licencia no remunerada. No, como lo mencioné ahorita en la respuesta a la pregunta ahorita anterior, las indemnizaciones no, el tiempo del cálculo para estas no se ve afectado. Si una persona está realizando trabajo en casa, ¿podemos controlar el horario o solo toca por cumplimiento de objetivos? Y si no se cumple, se puede. Mira, esto es una pregunta muy particular porque el trabajo en casa, lo dijo el mismo Ministerio del Trabajo, no tiene los requisitos mínimos establecidos para el teletrabajo. Pero como no existe digamos, una situación previa que nos permita dar un marco de acción en esto, yo que sugeriría que si hay un horario mínimo establecido o unas funciones mínimas establecidas, se sigan regulando como si estuviera la persona, lo único que lo podemos nosotros asimilar es al teletrabajo, porque si está el teletrabajo regulado o sometido a la jornada máxima legal en ese sentido, y también continúan vigentes las obligaciones, como lo dije anteriormente. En ese sentido, se podría hacer, si es del caso, un procedimiento disciplinario si la persona pues, no lleva a cabo las funciones establecidas por incumplimiento de sus obligaciones. Gracias, David. Nos pregunta cómo funciona el despido colectivo. Bueno, eso depende, habría que ver el número de trabajadores que tiene tu empresa, porque va en un porcentaje dependiendo de 10 a 20, o sea, va subiendo el número de personas, según el número de personas, el porcentaje establecido. Entonces, si tú incurres o superas ese número mínimo establecido según tu número de personas, tendríamos que ver el número de gente que tienes contratado. Si quieres, pues con mucho gusto, escribirnos un correo con el número de personas y te damos el límite pues, establecido, porque la normatividad establece pues, unos rangos en un periodo de 6 meses de personas según la gente que tengas contratada. Siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza el pago de la seguridad social del personal que no tiene una suspensión del contrato, ni terminación, ni vacaciones? Sobre todo en el tema de la ARL. Pues yo entendería con esa pregunta, me falta un poco de información, pero entendería que la persona sigue trabajando. Y si la persona sigue trabajando y si el contrato sigue vigente y sigue toda su curso normal, el pago a la seguridad social debe hacerse en debida forma y de forma completa. Nos pregunta Paula Andrea Botero, ¿por cuánto tiempo se puede otorgar vacaciones colectivas si el decreto se extiende? ¿Cuál sería la opción después de agotar el recurso de vacaciones? Bueno, como lo expliqué ahorita al principio, la circular del ministerio nos da la opción de anticipar vacaciones y no da un límite de días. Lo que se espera y se cree es que el gobierno próximamente va a regular si esto se va a extender o no.
y si se va a dar la posibilidad o no de usar estas opciones. Entonces, yo creo si es necesario y si se extiende el tema más allá del 13 de abril, que es el aislamiento obligatorio preventivo, que puede llegar a utilizarse o anticiparse más días. ¿Qué viene después de esto? Pues si Paula vio la presentación, cualquiera de las opciones que nosotros otorgamos o dimos en esta presentación podrían utilizarse. ¿En qué sentido? Ver si es necesario ya acudir a una licencia no remunerada, obviamente de mutuo acuerdo, insisto mucho en esto porque el ministerio así lo quiere, o si ya la empresa no puede prestar el servicio porque está imposibilitada por fuerza mayor debidamente configurada, pues básicamente acudir a la suspensión del contrato o si es necesario reducir el salario o la jornada por mutuo acuerdo como lo expresé. Entonces básicamente el tema tendría que analizarse en particular en el momento que vaya a tomarse la decisión. Pero para responder la pregunta, podrían anticiparse más días porque no es el ideal, lo que se quiere es que las personas descansen, que tengan unos días disponibles, por lo menos para poder garantizar el descanso y evitar accidentes de trabajo, pero sí se podría anticipar más días. Para los inconvenientes de los trabajadores que tienen el contrato suspendido, ¿se puede realizar un cruce o adelanto con las cesantías a consignar en 2021? No hasta allá porque lo que dice o lo que estableció la norma es que se dé un límite o lo que se reguló por ese decreto es que el auxilio de cesantías que se va a pagar es el igual al ingreso que se redujo. Entonces, pues evidentemente eso lo va a pagar el fondo con el dinero que tenga disponible el trabajador en su fondo de cesantías. Si un empleado no acepta una disminución de salario, ¿qué se puede hacer si ya se agotó el recurso de vacaciones? Bueno, yo insistiría, bueno, nuevamente tratar de no buscar la coacción, yo insistiría en hacerlo si no se puede establecer, pero no estamos, las personas no están obligadas a aceptarlo, porque es un acto que tiene que contar, como lo dije en la figura, la revisión de las partes, es un acto voluntario y que debe contar o gozar de mutuo acuerdo y consentimiento del trabajador. En ese sentido, si luego de pues, tratar de concientizarlo, después de hablar con él, si evidentemente la persona también puede asistirle razón en el sentido, no, yo no puedo hacerlo porque no tengo cómo subsistir, buscar la forma bajo una de las modalidades definidas en este foro. Puede ser ahí sí en ese sentido, si es necesario y no tenemos cómo enviarlo a vacaciones o anticipar, y si es necesario, pues acudir también a la opción de licencia remunerada, pero como es una persona que puede ser renuente, y si estamos de las causales, pues acudir, si es del caso, a la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. Perfecto, David, ya muchas gracias. Vamos acercándonos al cierre del evento. Aquellas personas que queden pendientes por las preguntas que nos comunicó David inicialmente pueden escribir al correo en pantalla. Em, Les recuerdo nuevamente el enlace para la evaluación del evento. Les agradezco mucho, lo diligenciemos. Y muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias de nuevo a nuestros aliados, Confama, Cámara de Comercio de Magdalena, por medio de su apoyo para hacer todo este espacio posible. Les invitamos a participar en las actividades y eventos para desarrollo empresarial que la región programará junto con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Pueden consultarlas continuamente en nuestro sitio web, lo recuerdo, www.ccoa.org.co o siguiendo todas nuestras redes sociales y las de nuestros aliados. Muchas Sí, gracias por su mucho. participación. Muchas David, gracias, Estefanía. Sí. Sobre todo los invito, si bien lo consideran, a que nos sigan en las redes sociales. Nosotros continuamente en Uribe Abogados estamos publicando boletines, no solo del área laboral, sino también del área corporativa, tributaria, digamos que tenemos un alcance muy amplio y si bien lo consideran, pues también pueden encontrar los boletines que vamos a seguir publicando porque entendemos que se van a seguir publicando normas y quedamos pendientes pues, de las preguntas que ustedes requieran y continúen haciendo pues, a la Cámara de Comercio. Exactamente. También los invito a seguir las redes de Confama, Cámara de Comercio de Magdalena, Uribe Abogados y por supuesto Cámara de Comercio del Oriente para más información de eventos. Muchas gracias.
que siguen en línea, si nos regalan su evaluación del evento, sus sugerencias, si les gustó, si tenemos oportunidades de mejora. Y muchas gracias por conectarse.